Biografía de Pablo Picasso. Artista español, 25 de octubre de 1881, Málaga, España, 8 de abril de 1973, Mougins, Francia. Su nombre completo era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiniano Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Como una influencia significativa en el arte del siglo XX, Pablo Picasso fue un artista innovador que experimentó e innovó durante sus 91 años de vida. No solo fue un maestro pintor, sino también un escultor, grabador, artista de cerámica, artista de grabado y escritor. Su trabajo maduró desde el naturalismo de su niñez hasta el cubismo, el surrealismo y más allá, configurando la dirección del arte moderno y contemporáneo a través de las décadas. Picasso vivió 2 guerras mundiales, engendró 4 hijos, apareció en películas y escribió poesía. Aunque vivió la mayor parte de su vida en Francia, Picasso era español de nacimiento. Proveniente de la ciudad de Málaga, en Andalucía, España, fue el primogénito de don José Ruiz y Blasco y María Picasso y López. Fue criado como un católico, pero posteriormente se declaró ateo. El padre de Pablo Picasso era artista, ganándose la vida pintando aves y otros animales de caza. También dio clases de arte y trabajó en el museo local. Don José Ruiz y Blasco comenzó a enseñar a su hijo a dibujar y pintar al óleo cuando tenía 7 años, y descubrió que el joven Pablo era un excelente alumno. Picasso asistió a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde su padre enseñaba, a los 13 años de edad. En 1897, Picasso comenzó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que era la academia de arte más importante de España en ese momento. Picasso asistió brevemente, prefiriendo recorrer las exhibiciones de arte en el Prado, estudiando las obras de El Greco, Francisco Goya, Diego Velázquez y Zurbarán. Durante este periodo naciente de la vida de Picasso, pintó retratos, como la primera comunión de su hermana Lola. A medida que el siglo XIX se acercaba a su fin, los elementos del simbolismo y su propia interpretación del modernismo comenzaron a ser evidentes en sus paisajes estilizados. En 1900, Picasso fue por primera vez a París, el centro de la escena artística europea. Compartió hospedaje con Max Jacob, un poeta y periodista que tomó al artista bajo su protección. Los dos vivían en una pobreza extrema, a veces obligados a quemar sus propias pinturas para mantenerse calientes. En poco tiempo, Picasso se mudó a Madrid y vivió allí durante la primera parte de 1901. Se asoció con su amigo Francisco Asís Soler en una revista literaria llamada Young Art, que ilustraba artículos y creaba dibujos animados que simpatizan con los pobres. Para cuando salió el primer número, el artista en desarrollo había comenzado a firmar sus obras de arte Picasso, en lugar de su habitual Pablo Ruiz y Picasso. Período azul. El período artístico de Picasso, conocido como el período azul, se extendió desde 1901 hasta 1904. Durante este tiempo, el artista pintó principalmente en tonos de azul, con toques ocasionales de color de acento. Por ejemplo, la famosa obra de arte de 1903, The Old Guitarist, presenta una guitarra en tonos marrones más cálidos en medio de los tonos azules. Las obras del período azul de Picasso a menudo se perciben como sombrías debido a sus tonos tenues. Los historiadores atribuyen el período azul de Picasso a la aparente depresión del artista luego del suicidio de un amigo. Algunos de los temas recurrentes en el período azul son la ceguera, la pobreza y el desnudo femenino. Período rosa. El período rosa duró desde 1904 hasta 1906. Los tonos rosa hicieron que el arte de Picasso tomara un aire más cálido y menos melancólico que sus pinturas anteriores del período azul. Arlequines, payasos y gente de circo se encuentran entre los temas recurrentes en estas obras de arte. Pintó una de sus obras más vendidas durante el período de la rosa, Boy with a Pipe. Los elementos del primitivismo en las pinturas del período de la rosa reflejan la experimentación con el estilo artístico de Picasso. Influencia africana. Durante su periodo de arte y primitivismo en África, desde 1907 hasta 1909, Picasso creó una de sus obras de arte más conocidas y controvertidas, Les Damoiselles d'Avignon. Inspirado por el arte angular africano que vio en una exposición en el Palais de Trocadero, y por una máscara africana propiedad de Henri Matisse, el arte de Picasso reflejó estas influencias durante este periodo.
Irónicamente, Matisse se mostró contrario a Les Demoiselles d'Avignon cuando Picasso lo mostró por primera vez a su círculo íntimo. Cubismo analítico. Desde 1907 hasta 1912, el artista trabajó con su compañero pintor George Braque para crear los inicios del movimiento cubista en el arte. Sus pinturas utilizan una paleta de tonos tierra. Las obras representan objetos reconstruidos con formas geométricas complejas. Su compañera romántica de 7 años, Fernande Olivier, figuró en muchas de las obras cubistas del artista, entre ellas, Head of a Woman, Fernande, 1909. Los historiadores creen que ella también apareció en Les Demoiselles d'Avignon. Su relación fue tempestuosa, y se separaron definitivamente en 1912. Cubismo sintético. Esta era de la vida de Picasso se extendió desde 1912 hasta 1919. Las obras de Picasso continuaron en la línea cubista, pero el artista introdujo una nueva forma de arte, el collage, en algunas de sus creaciones. También incorporó la forma humana en muchas pinturas cubistas, como Girl with a Mandolin, 1910, y Mayoli, 1911-12. A pesar de que varios artistas que conocía abandonaron París para luchar en la Primera Guerra Mundial, Picasso pasó los años de guerra en su estudio. Ya se había enamorado de otra mujer cuando terminó su relación con Fernande Olivier. Él y Eva Gowell, el tema de su pintura de 1911, Mujer con una guitarra, estuvieron juntos hasta su prematura muerte por tuberculosis en 1915. Picasso se mudó a una breve relación con Gaby de Peyrel-Espinese que duró solo un año. En 1916-17, salió brevemente con una actriz de 20 años, Paquerete e Irene Lagut. Poco después, conoció a su primera esposa, Olga Koklova, una bailarina de ballet de Rusia, con quien se casó en 1918. Tuvieron un hijo juntos 3 años después. Aunque el artista y la bailarina se separaron poco después, Picasso se negó a conceder a Koklova el divorcio, ya que eso significaba que tendría que darle la mitad de su riqueza. Permanecieron casados solo de nombre hasta que murió en 1955. Neoclasicismo y surrealismo. El período artístico de Picasso, que se extiende desde 1919 hasta 1929, presentó un cambio significativo en el estilo. A raíz de su primera visita a Italia, y de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, las pinturas del artista, como la acuarela Peasants Sleeping, 1919, reflejaron una restauración del orden en el arte, y sus obras de arte neoclásicas ofrecen un marcado contraste con sus pinturas cubistas. Sin embargo, a medida que el movimiento surrealista francés ganó fuerza a mediados de la década de 1920, Picasso comenzó a repetir su inclinación por el primitivismo en pinturas de influencia surrealista como Three Dancers, 1925. En 1927, la artista de 46 años conoció a Marie-Thérèse Walter, una joven española de 17 años. Los dos formaron una relación y Marie-Thérèse dio a luz a la hija de Picasso, Maya. Permanecieron como pareja hasta 1936, y ella inspiró la Suite Boyard de la artista, que consta de 100 grabados neoclásicos terminados en 1937. Picasso se unió a la artista y fotógrafa Dora Maar a finales de los años 30. Durante la década de 1930, las obras de Picasso, como su conocido Guernica, una representación única de la Guerra Civil Española, reflejaban la violencia de la época de la guerra. El minotauro amenazador se convirtió en un símbolo central de su arte, reemplazando al arlequín de sus primeros años. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, Picasso permaneció en París bajo la ocupación alemana, soportando el hostigamiento de la Gestapo mientras seguía creando arte. Algunas veces, escribió poesía, completando más de 300 obras entre 1939 y 1959. También completó 2 obras de teatro, El deseo atrapado por la cola y Las 4 niñas. Después de la liberación de París en 1944, Picasso comenzó una nueva relación con la estudiante de arte mucho más joven, Françoise Gillot. Juntos, tuvieron un hijo, Claude, en 1947, y una hija, Paloma, en 1949. Su relación, sin embargo, estaba condenada como muchas de las anteriores de Picasso debido a sus continuas infidelidades y abusos. Se centró en la escultura durante esta época,
participando en una exposición internacional en el Museo de Arte de Filadelfia en 1949. Posteriormente creó una escultura encargada conocida como Chicago Picasso, que donó a la ciudad de los Estados Unidos. En 1961, a la edad de 79 años, el artista se casó con su segunda y última esposa, Jacqueline Roque, de 27 años. Ella demostró ser una de las mayores inspiraciones de su carrera. Picasso produjo más de 70 retratos de ella durante los últimos 17 años que estuvo vivo. A medida que su vida se acercaba a su fin, el artista experimentó una oleada de creatividad. Las obras de arte resultantes fueron una mezcla de sus estilos anteriores e incluyeron pinturas coloridas y grabados en cobre. Los expertos en arte reconocieron más tarde los inicios del neoexpresionismo en los trabajos finales de Picasso.